Hola, ¿cómo estás? Soy Sonia, soy psicóloga general sanitaria y este vídeo forma parte del podcast Tu mente aprende. Este es un podcast donde hablamos de cosas de psicología que nos afectan en nuestro día a día. Si todavía no lo has hecho, te pido que te suscribas a la plataforma en la que estés, que le des me gusta o le pongas 5 estrellitas según donde estés, porque esto me ayudará a poder llegar a más gente, a poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y sin más, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de lo que viene a ser la hiperexigencia. Se acerca el final de verano, se acerca septiembre y muchísima gente tiende en septiembre a ponerse muchos objetivos, pero que estos objetivos luego no llevan a ningún sitio. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues vamos a hablar de una de esas razones por las que pasa, y es la hiperexigencia. Efectivamente, intentas hacer algo y lo llevas tan al extremo que al final no lo puedes mantener en el tiempo. Y esto es clave a la hora de instaurar un nuevo hábito. Cuando empezamos épocas como septiembre o como enero, tendemos además a plantearnos muchas cosas. Pero incluso voy a poner de ejemplo el caso en el que solo te propones una cosa. Y aún así, a veces caes en este mismo error. Lo que muchas veces ocurre, vamos a ponerlo con un ejemplo, como por ejemplo caminar 10.000 pasos todos los días. Lo has visto por todas partes, que es bueno para la salud, que debes de intentar hacerlo, e incluso te compras hasta un reloj o con el móvil lo mides. Y empiezas además súper motivada para intentar hacerlo. Te sientes bien, notas como esos primeros efectos iniciales en esos primeros días en los que lo estás logrando hacer. Sin embargo, cuando te quieres dar cuenta, al cabo de unas semanas, unos meses, ya no lo estás haciendo. Y no es que no lo hagas ya un día, sino es que lo has dejado de hacer completamente. ¿Dónde está aquí el error? Pues pueden haber pasado muchas cosas, pero sí que he observado que hay un error bastante común en el que yo misma caigo muchas veces, y es que lo llevamos todo muy al extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Tú a lo mejor en este ejemplo vienes de caminar, pongámosle 2.000 pasos, 3.000, 4.000 al día y pretendes pasar a los 10.000 pasos. Este cambio es muy brusco y no es que te diga que lo hagas progresivamente en cuanto a subir el número de pasos, sino que es que te estás enfocando simplemente en ese final, en tengo que caminar 10.000 pasos y no te das cuenta de qué es lo que tendrías que hacer para ello. En ese sentido, a lo que voy es que se trata de buscar pequeñas acciones que conlleven más el hábito y que poco a poco ese sea el resultado. Pero todo ello sin caer en lo que comentaba al principio, en la hiperexigencia. A la hora de, por ejemplo, esos 10.000 pasos, lo que tienes que hacer es quizá centrarte en una pequeña acción y esa pequeña acción cambiarla. Por ejemplo, podría ser simplemente el aparcar el coche un poquito más lejos de lo que lo sueles hacer cuando vas al trabajo. O si esto te resulta muy extraño, acostumbrarte a simplemente quizás sacar la basura todos los días caminando en lugar de aprovechar en la que sales con el coche y tirarla. Un pequeño gesto que sume pasos y sobre todo que sea un gesto que sea fácil de mantener en el tiempo. ¿Qué pasa? Que aquí es donde luego puede venir la hiperexigencia y es una de las cosas en las que fallamos todos. Y es que queremos hacer todo absolutamente de forma perfecta. Estamos rodeados de redes sociales en las que todo el mundo nos muestra pues
su vida ideal, nos muestra perfectos desayunos. Yo misma muchas veces subo lo que desayuno. Muestra haciendo actividades, pintando, leyendo, en fin, un montón de cosas que hacen que uno piense, ¿por qué esta persona logra hacerlo y yo no? Y entonces a lo mejor lo usas como motivación y te pones a tope con ello. ¿Qué ocurre? Que pretendemos hacer un montón de cosas, un montón de hábitos diferentes, caminar, como decía, desayunar de repente súper bien y con el plato perfecto, meditar, hacer yoga, un montón de cosas que en nuestro día a día a lo mejor lo podemos mantener un tiempo, pero luego no es factible. Y aquí viene la frustración, el ver que no estás logrando lo que te habías propuesto. Además, volvemos cualquier cosa, incluso un hobby, en una obligación. Y esto es algo en lo que yo misma a veces caigo, que intentas, por ejemplo, tocar un instrumento y en vez de hacerlo cuando realmente te nace, cuando realmente tienes un tiempo para dedicarle y te va a hacer sentir bien hacerlo, como de hecho tendría que ser un hobby, lo vuelves como una obligación de todos los días o una vez por semana o 3 veces por semana o lo que sea. Tengo que ponerme a hacer esto. Y esto es un gran error. Al final, esto lo que logra es que estemos todo el tiempo cansados, que al final la energía no nos da para cosas importantes como puede ser el trabajo, estar con la familia, con los amigos o hacer incluso cualquier actividad la hacemos cansados. Por ello, a la hora de instaurar nuevos hábitos, te recomiendo que te centres en pequeñas acciones, como te decía, y además lo intentes hacer de una forma que sea realmente factible. No puedes hacer todo, no puedes hacer esa vida perfecta, o a lo mejor la haces durante unos días, pero luego no es sostenible en el tiempo. Y sobre todo, intenta bajar el nivel de exigencia en cuanto a qué cosas te exiges. Que la tarea o que el hábito se centre más en cosas que realmente son objetivamente necesarias o importantes, como puede ser temas relacionados con el trabajo o el hacer ejercicio, pero no vuelvas cualquier cosa un hábito que te tienes que instaurar, que tienes que hacer sí o sí para tener como esa vida ideal y al final todo se vuelve una obligación, incluso cosas importantes para ti. Por ejemplo, mucha gente le encantan las plantas y ahora están como muy de moda y entonces uno se pone a comprar muchísimas plantas y no para de hacerlo y esto al final se vuelve un problema porque ya es otra obligación más. O hacerte las uñas y entonces se vuelve la obligación de tengo que pintarme las uñas o la obligación de leer y es que tengo que leer y al final no estás disfrutando de ninguna de esas cosas cuando se supone que son cosas que haces voluntariamente porque quieres y como una forma de autocuidado y ese autocuidado al final se está volviendo en todo lo contrario, en más exigencias, en más obligaciones y si no lo hago bien entonces es que soy una persona súper vaga que no logra ser constante, que no logra hacer las cosas bien. Y fíjate, lo que en un inicio era para ti, ahora se ha vuelto en tu contra. Así que este año te propongo que a la hora de instaurar o pretender instaurar nuevos hábitos, reduzcas el objetivo a algo, una acción súper concreta, súper pequeñita, que te haga sumar un 1% hacia esa dirección a la que quieres ir, pero sobre todo que sea algo
que puedas aplicar a lo largo del tiempo y que si es en el caso de un hobby, de algo de ocio, no lo pretendas hacer con esta idea. Simplemente, si lo que quieres es leer más, busca un libro que te guste, déjatelo visible y cuando te apetezca, lee. Y así se instaurará ese hábito, si es que ese hábito es para ti. No tienes por qué hacer absolutamente todo, porque esta es otra, es que pretendemos hacer una serie de cosas, un registro de cosas que todo el mundo se supone que hace o es lo que muestra que hace en redes sociales. Y al final tienes que elegir cuáles son realmente para ti, cuáles te hacen sentir bien, con cuáles te sientes más cómodo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te sea útil, que te haga reflexionar y que en este septiembre te ayude a la hora de iniciar el nuevo curso de una forma un poquito más cariñosa contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.